Buenas, doble detective difunto de Web Tom. Nos encontramos en Ciudad Fauce, en la cual vemos un cuerpo apenas visible entre la arena de la playa, del cual se desprende un haz de luz que quizás sea el alma, de hecho es el alma. Luego seguimos con una corredora, la cual nos comenta que lleva cierto tiempo con esta rutina de correr por las mañanas y es alcanzada por esta alma. Ella en su momento nos indica que no sabe si fue ella o fueron ellos quienes la encontraron. Lo cierto es que se acercan intentando tocarla, lo cual ella percibe, pide que la persona se presente, hace la típica pregunta retórica de ¿hay alguien ahí? Pero sabe que hay alguien. Está inquieta porque no ve a nadie tras ella, pero cuando voltea nota el espíritu ahí, el cual la asusta, llamándolo obviamente un fantasma y asegurándole que él no la va a poseer, lo cual, bueno, deja bastante extrañado al fantasma. Le dice amablemente que no quería asustarla y también que haga el favor de esperar, que bueno, no le va a hacer nada malo. Y la vemos muy pensativa, no solo diciéndose a sí misma que corra, sino que es muy extraño que sea a esas horas de la madrugada que esté. Por supuesto, su instinto de supervivencia le dice que no puede ser nada bueno, que corra, que no mira atrás, hasta que este le grita que cree que acaba de morir y que su cuerpo está en la playa y tiene miedo de que se lo trague el agua, el mar. Esto hace que ella se detenga y le pregunta si habla con la verdad, y este amablemente le dice que por favor la ayude. Ella, bueno, no tiene como que demasiada seguridad, pero insiste, bueno, en seguirle hablando cómo se llama, a lo que hay un silencio incomodísimo hasta que este confirma, o más bien admite, que no recuerda cuál es su nombre. Este ente le explica que está confundido. Primero se vio en la playa, pensaba que podía estar soñando, puesto que no sentía nada, no sentía frío, no podía notar, ya saben, el tacto. Pero luego se vio sobre su cuerpo y en ese momento entendió que algo no estaba muy bien. De hecho, se da cuenta de que está muerto cuando ella lo llama fantasma. Esto pues le incomoda a ella y piensa que lo mejor es no presionarlo porque debe estar en shock como pues cualquiera. Y bueno, aquí hacen un pequeño chiste cuando ella le dice que lamenta su muerte, le dice que es la primera vez que alguien le dice algo así. Así que se colocan a hablar sobre su cuerpo antes de que se lo lleve el mar. Curiosamente no estaba muy lejos de donde ella estaba corriendo, así que igual se lo iba a encontrar, lo que es bastante curioso. Cuando llegan al sitio solamente está el saco, no está el cuerpo, lo cual hace pensar que deben llamar a la policía para tratar de recuperar el cuerpo que debe estar en el mar. Sin embargo, este nota que hay huellas y no va hacia el mar, sino hacia la ciudad. Y bueno, es un poco curioso porque este le dice que no llama a la policía, porque no cree que haya sido alguien más. Solo hay un par de pisadas y estas se sienten, bueno, no se ven como huellas firmes precisamente, sino como casi arrastradas, pero sí llama la atención cómo logra detallar el tema del peso de la arena y todo esto. O sea, es alguien muy observador. Asegura que son pies mojados, así que no parece que tuviera sentido. Sin embargo, a ella sí se le prende el foco y esto la altera. Luego escuchan un ruido, lo que hace que se altere aún más, y tras un momento, solo para corroborar, le pregunta si está seguro que ese era su cuerpo, a lo que este le dice que sí.
toma el saco y corre espantada siguiendo el grito porque es urgente encontrarlo antes de que alguien le haga algo. De acuerdo a ella, han creado muchas reglas para tener a quienes son diferentes controlados. El espíritu no entiende. Y ella le dice que no es momento de eso mientras se hace enfoque hacia un letrero de una universidad. El letrero está, normal en el sentido de que se ven estudiantes y curiosito porque dos de ellos no lucen demasiado humanos y creo que es la misma muchacha la que está ahí. Además hay una tienda de lo que claramente es brujería y por el otro lado hay otra tienda de armas con un eslogan, llamémosle particular. Ella está segura de que le pueden hacer mucho daño y le pide que confíe en ella hasta que llegan a un callejón donde corren de manera desesperada encontrando a quien yo pensé que era un botones, pero que resulta que es un policía. Este le dice a la muchacha que se mantenga lejos, donde está, y nos muestran el cuerpo del espíritu que se ha convertido en un zombie y que da la sensación de que atacó al hombre que está en el suelo y por eso el policía considera que es peligroso. El alma está como intrigado. Por otro lado, la muchacha le dice al policía que no dispare y le muestra una credencial que, habla de un grupo de integración de monstruos, humanos y cosas mágicas, con criaturas mágicas. Y dice que es un agente, se llama Laura Azul. Es casualidad que fuera un agente de una organización pro derechos de criaturas no humanas. Como de costumbre, de estas casualidades vive la fantasía. Ella le pide al señor que se tranquilice, que no tiene que disparar, que baje el arma y que ella resolverá el conflicto de manera rápida. El alma sigue extrañada viendo al sujeto que no pierde su interés en disparar. Por otra parte, el cuerpo solo, actúa como sin conciencia, solo actúa, gruñe un poco y podemos ver un disparo propiciado por el policía. En la siguiente parte vemos la misma escena de disparo, sin embargo no le dio en la cabeza sino en el hombro. Esto molesta al cuerpo, el policía se ve medio raro, luego baja el arma y podemos notar que el fantasma lo poseyó. Y pues la muchacha Laura está muy alterada porque no sabe cómo entró y también que si no hacía algo le iba a disparar en la cabeza a su cuerpo. Ella le dice que tiene que dejar de hacer eso porque es un delito muy grave. Le asegura no saberlo, le dice que deje de poseer el cuerpo, no sabe ni cómo se metió. Obviamente están alterados y si nos fijamos bien, el cuerpo sigue sobre el sujeto que está herido, pero no tiene ningún signo de que le está haciendo daño. Laura le dice que se relaje, pero él no entiende cómo exactamente. Le dice que le dé un minuto y solo dice que no piense en nada. Él sigue esperando. Ella solo puede pensar en que mientras más tiempo esté poseyéndolo, más problemas van a tener, lo que él asegura que no le ayuda. Así que ella le asegura que el grupo donde trabaja puede ayudarlo a salir de esta situación, pero necesita que él se controle. Ahora, aquí tenemos un problema. Llaman al policía porque se reportó el ruido de un arma de fuego en la zona y le piden que confirme si requiere refuerzos. Obviamente esto los espanta porque no tienen idea de qué hacer. El espíritu le pide que le diga algo, ella le dice que le responda o vendrán más policías y habrá problemas. Tenemos lo que claramente es una yo-yo referencia.
Nunca me he visto esta serie, pero sí he visto un montón de estas referencias. Bueno, él rápidamente asegura que es negativo, que no hacen falta los refuerzos, que la situación está controlada y que todo fue un pirotécnico que hace que su jefe no entienda por qué los civiles se quejan por todo. Bueno, en esto pasa otra cosita importante. El sujeto que estaba en el suelo gruñe un poquito, lo que otra vez hace que estos pobres se espanten. Cuando el oficial del que está, o el superior, no se indica bien quién es el que está del otro lado, pregunta qué fue eso, el sujeto le dice que fue su estómago y cambio fuera. Lo que hace pensar a Laura el sonido es que esta persona está viva, aunque no está seguro. Ahora, lo importante es que el zombie no lo mató y estará a salvo. Esto hace que el espíritu por fin se relaje y podemos ver ya cuál es su aspecto fantasmal. Y bueno, estaba preocupado porque no podía pensar que su cuerpo hubiese matado a alguien. Ella se extraña porque apenas toma su forma, lo que le hace preguntarse si es que no recordaba cómo lucía, al igual que no recuerda su nombre. De hecho, esto tiene sentido porque si acaba de ver su cuerpo que está frente a él, debió entonces notar cuál es su aspecto y esto permitirle recordarlo. Ahora, mientras ella habla y se deshace del arma, el espíritu está muy pensativo, ya que ella, bueno, no lo mató, pero igual lo atacó, así que va a tener problemas por eso, aunque no sea tan grave la cosa. Ella igual va a hablar con una ambulancia, va a llamar una ambulancia para asegurarse que la víctima esté bien. En esto, él le indica que no fue su cuerpo, lo que la deja confundida. Bueno, ella le pregunta qué pasa. Él está sobre la herida. Ella le dice que observe bien. La herida no coincide con una mordida, ni tampoco coincide con algún tipo de arañazo, que es lo que se podría esperar de parte de un zombie. Ella no entiende qué ocurre, así que él le dice que si se fija con atención, lo que él está haciendo es presionar sobre la herida, está conteniendo la hemorragia y debe ser que fue a auxiliarlo tras escuchar el grito de la víctima. Bueno, el policía que ya se levantó dice que es muy difícil de creer eso y lo llama monstruo y le dice que si la víctima está viva, bueno, lo importante es ponerlo a salvo. Ella le indica que está llamando a una ambulancia y él de forma muy severa dice que no, demorará mucho, que lo mejor es llevarlo a su patrulla que está a unas cuadras. Ella le dice que si no está muy delicado, el espíritu está, digamos, intrigado por su conducta. Él le dice que será rápido y le dice al zombie que le ayude a llevarlo, no de muy buena manera. Primero aseguran la herida para evitar un derrame mayor y bueno, le sigue hablando de manera grosera al zombie. El policía dice que amablemente hará de la vista gorda porque lo hayan poseído, porque bueno, están ocupados. Laura le agradece amablemente y le asegura que se hará cargo del zombie y del fantasma. El sujeto le menciona que tenía sus sospechas sobre él debido al zombie no llevaba su bloodshare reglamentario, espero haberlo pronunciado bien. Ella solo dice lo sé, como si lo hubiera escuchado un trillón de veces. Le intenta explicar al señor que ambos seres se han formado de manera reciente debido a esto. Ahora le pide que deben llamar también a la comisaría para verificar o para investigar la muerte de esta víctima. El sujeto le dice que ponga con cuidado a la víctima en el otro puesto, pero en eso el espíritu decide interrogarlo, o mejor dicho, empezar a cuestionar lo que está sucediendo, porque algo no le queda claro, debido a cómo encontró al cuerpo y a la víctima. El sujeto afirma de que escuchó el grito y fue corriendo y encontró al zombie sobre él, lo que parece entendible. Sin embargo, está un poco extraño que el
cuerpo, que estaba mojado y caminando típicamente como un zombie, llegara primero que una persona. El sujeto le dice que simplemente estaba en la patrulla y que le costó encontrar de dónde había sido el grito, lo que parece un poquito lógico. Laura está incómoda porque, bueno, el sujeto ya les está dejando pasar un delito grave y este va a hacer señalamientos. Ella piensa que solo estaba haciendo su trabajo. El fantasma le dice que tiene dos preguntas. La primera, que si se dio cuenta que la víctima es un hombre lobo. Esto lo deduce porque no tiene camiseta y el pantalón tiene varias tallas más. Además, notó que había cierto vello o pelaje largo cerca de la víctima. Hay luna llena, así que debería seguir transformado, pero algo debió hacer que dejara de estar así. Entonces, ¿qué ocurrió? El sujeto le dice que no tenía idea y que le dirá esa información a los doctores cuando lo trate. Dice que se quiere ir, pero el fantasma insiste en hacerle preguntas. La segunda está relacionada a que en su uniforme tiene pelo. El policía por un momento toca su arma, pero se contiene y simplemente pisa el acelerador a fondo, tanto así que el zombie se queda con la puerta del vehículo, aunque me parece a mí que debió haber pasado justo lo opuesto, por mucho que sea un cuerpo recién fallecido. El espíritu le dice al sujeto de que no se olvide de él, que sigue ahí, e intenta nuevamente poseerlo para detenerlo, pero esto no ocurre. El sujeto le dice que la posesión no volverá a funcionar con él. Deja al espíritu confundido y vaya detallito el del chichón. El sujeto le dice que son monstruos y que siempre creen que pueden hacer lo que quieren, pero que hay reglas. Y asegura que el zombie pudo haberle hecho daño a alguien y que él quiso poseerlo. Pero lo más importante, el hombre lobo que tiene a su lado fingió por meses ser humano y que había logrado engañar a todos. El espíritu dice que pudo verlo en su mente cuando lo poseyó y que más que ser otro policía era su amigo, pero se dio cuenta del patrón extraño en su conducta y que desaparecía junto al ciclo lunar, lo que lo llevó a seguirlo y a descubrir el secreto de esta persona. Ahora, aquí es un poco extraño que apenas lo diga en lugar de haberlo comentado justo cuando salió del cuerpo, pero es un espíritu, así que supongo que no procesa la información de la misma manera que si estuviera vivo. Lo cierto es que este le cuestiona y le recrimina que si trató de matarlo solo por ser un hombre lobo. Y bueno, el sujeto le dice que es porque son monstruos. Y el que le importa, él ya está muerto y no puede hacer nada, no puede poseer dos veces a la misma persona. A lo que el fantasma muy seriamente queda en silencio un momento. Y le asegura que si bien no puede poseerlo a él, puede poseer al sujeto que está a su lado y según parece puede hacer que su cuerpo vuelva a transformarse, lo que claro preocupa al policía y exactamente quién no se preocuparía de tener un hombre lobo al lado. El tema de que piense que el sujeto por ser un hombre lobo ya de eso lo vuelve peligroso. Bueno, si aquí se supone que estos son como los típicos hombres lobo, que son seres que pierden la noción y toda humanidad, bueno, se comprende que el sujeto esté preocupado, pero ante todo parece que rechaza todo lo que no sea humano de plano. Bien, esta es una obra, como ya dije, de Wetton, pueden buscarla, pueden verla, pero sus comentarios... y también hizo un dibujito nuevo para el Instagram, pásense a verlo y me dicen qué tal me quedó. Chao.